Bueno, aquí se puede uno dar cuenta de la juventud y la vejez. El joven Luis en mangas de playera y Ah, no, yo no te creas, muriéndome Jesús de Manuel, frío, estoy mano, aquí en la oficina, mano, intentando que me pegue algo de sol, mano, porque de veras mira, está. Abrí no, no la te creas, puerta Jesús un Manuel, que poco es juventud, ahorita y estoy pero helándome, mano. Primer programa del año con don Luis Martínez, que ahora se desempeña como director editorial de Ciudadano, el medio de comunicación independiente, podríamos decir, ¿verdad? pues tratamos de buscar una Sí, línea libre, sí. progresista. Déjame cerrar la puerta porque ya salió el sol y me deslumbra. Aguántame un instante, aunque la grabación siga, perdón. Bueno, mientras le hago una aclaración a tu auditorio, no es que yo peque de juventud, es que en realidad tengo la suerte de estar en una oficina calientita que mientras mantenga la puerta Sí, cerrada, me permite no tener el suéter, pero si seguramente salgo, tienes algún convenio con la CFE para que te salga barata la luz. este, tengo un ventanal que me trae mucho Ah, sol, que es ya, una de la ventaja. luz natural, entonces. Sí, Bueno, sí, pues sí, no sé ni por dónde comenzar, pero pues esto ya tiene rumbo, ya tiene definición, ya tiene color, ya tiene sabor, ya tiene metidas de pata. La última columna de mi colaboración semanal por Soleares la dediqué a un tema. No sé si la leíste, me imagino que no, porque tienes muchas cosas importantes que leer, pero hablé de los cuartos de guerra y los cuartos de entretenimiento. Ilustré mi colaboración con la portada del diario Regeneración, que me ya. pareció bastante, a mí me lo ofrecieron en la calle y la verdad cuando me lo dieron yo le hice el feo, debo confesarlo, le hice el feo, no, hay algo ahí que no iba conmigo. Y luego llego a la oficina y veo tirado debajo de la puerta ahí dos, tres ejemplares y dije, bueno, pues a ver, por pura curiosidad, lo abro y dije, bueno, ¿habrá quien lea esto? O sea, ¿cuántos se gastaron? No tengo la menor idea cuánto cueste editar, no sé cuántos miles o cientos de miles o cuántos ejemplares tiraron, así se dice periodísticamente, los impresores hablan de tiros, un tiro son 1000 ejemplares o 1000 copias, eso es un tiro. No sé si fueron 10 tiros, 50 tiros o cuántos hayan sido, no sé cuánto costó, pero es que yo creo que ni para envolver frijol, man. Este, ni para limpiar vidrios, porque la tinta se le despega. Y me quedé pensando en que todavía hay políticos o asesores o gente que piensa que el mundo sigue funcionando como en los 60s o los 70s. Te cuento una anécdota rápida. Cuando llegó Guillermo Jiménez Morales a ser gobernador de Puebla, Enrique Montero Ponce ya no tenía periódico, ya no estaba en La Voz, tenía su programa de radio que se llamaba Tribuno, se llamaba Esquina Radiofónica, se llamaba, no era Ujú. Tribuna todavía. Y resulta que Guillermo Jiménez Morales era un tipo deportista, tipo muy alto, esbelto, nadaba, se mandó a hacer una alberca o ya había una alberca en Casa Puebla, no me acuerdo, creo que ya había una alberca. Nadaba y unos jardines impresionantes. Y yo creo que sería como a la mitad de su primer año de gobierno. Y Enrique Montero se va mucho con él. Yo también, pero Enrique tenía su manera de ser. Y entonces lo convenció de imprimir un periódico que se llamó Esquina Periódico, Periódico Esquina o Esquina o algo así. Por ahí lo guardo, yo por ahí debe estar. De esas cosas que vas guarda y guarda y guarda y que algún día parecen, ¿no? Y sale Guillermo Jiménez, o sea, me vino a la memoria cuando leí el,
de generación, ¿cómo se llama? Generación, de generación. Regeneración. Eso. Cuando lo abrí dije, es exactamente lo mismo que hizo Enrique Montero Ponce con Guillermo Jiménez Morales. En la página, en la portada, salía Guillermo Jiménez Morales nadando en una alberca, cuando en Puebla había crisis de agua. Puebla en esas épocas tenía un verdadero problema de agua potable. Después, en las páginas siguientes, el despacho lujosísimo. Creo que una de las páginas era en color, los demás en blanco y negro, y todo rodeado de frases y del el trabajo diario del gobernador. Se levanta a las 6 de la mañana, nada, corre, juega tenis, recibe, etcétera, etcétera. Y decía, ¿habrá alguien que lea esto? Se imprimieron 2 ejemplares. Creo que fueron 2 meses, uno un mes y otro mes. No sé el tiraje de cuánto fue. Tal fue la crítica que hubo de la sociedad poblana que se canceló el contrato y no se volvió a imprimir. Y se acabó el periodiquito de don Enrique. Me recordó mucho lo que vi ahora. Esta actitud de la personificación, de no quiero entrar en calificativos peyorativos, pero no creo que sea idea del candidato, no lo creo. Es más, yo creo que le hicieron un daño. Pero todavía hay gente que piensa de esa manera, don Luis, ¿cómo ves? Mira, Jesús Manuel, le pegaste a un tema que justamente yo recientemente compartí en mis redes sociales personales. Porque justamente este tema de los feos modos de este tipo de propaganda, ¿no? Eh, no es secreto mi cercanía con el movimiento desde su fundación, ¿no? La cercanía familiar que tengo incluso con este movimiento. Tu Y, convicción, pues eres una gente con y mi ideología, convicción, vamos. y mi convicción en algún momento me hizo repartir regeneraciones como muchos de las personas que a pie trabajaron en la construcción del movimiento, ¿no? Pero tenía contenido, había Y ideas. exactamente, y justamente eso es lo que he contrastado recientemente. Bueno, más adelante quiero hablar del contenido, pero ahora quiero detenerme en los feos modos, pues, porque incluso así le llamé, ¿no? Los feos modos. La entrega del Regeneración, de este periódico que informaba como una alternativa al cerco informativo que en su momento tenía Andrés Manuel López Obrador en sus primeras 2 candidaturas, ¿no? Surgió como eso, un pretexto para hacer un trabajo de tierra en donde ese cerco informativo al que se enfrentaba Andrés Manuel fuera contenido por los contenidos que se daban en Regener. No por ello, digo, no es Era un medio eh, de divulgación. eso era un medio de divulgación, digo, no por nada su nombre, ¿no? Incluso muchos de estos contenidos que hablaban de la lucha del proyecto alternativo de nación en su momento de Andrés Manuel, etcétera, ¿no? Incluso cuando Andrés Manuel llega al poder, el periódico Regeneración se convierte en un vocero de las actividades que realiza el presidente, ¿no? Y con ello se convierte todavía en una herramienta que permitía a las militancias, particularmente a la militancia y simpatizantes de Morena, poder hacer un trabajo de diálogo. Algo que yo resalto es que el regeneración era un asunto que se entregaba en la casa, pero se tocaba la puerta. Tocabas la puerta, te abría un vecino, una vecina, y establecías un diálogo. Probablemente te iba a tocar un adversario, una persona que estaba totalmente ligada a los gobiernos opositores o a las ideas opositores, o una persona conservadora y demás, pero por lo menos permitía este diálogo. Este diálogo que es muy, muy lejano del de las redes sociales, de la opinación, y le llamo opinación así, ¿no? De esta opinación confrontativa de tweets y de descalificaciones que
permitían que generan argumentaciones muy escuetas y muy básicas de 200 caracteres en los que no se logra un intercambio de ideas. Creo que el regeneración en su momento permitía que ideas opuestas se confrontaran en algo tan simple como el diálogo. Es decir, aquí te entrego esto donde yo estoy hablando de la situación minera, y platicamos y hacemos un intercambio, algo que permitía el diálogo. Es decir, regeneración o este acto de entregar las regeneraciones era un pretexto del diálogo y del convencimiento, algo que se dejó de hacer cuando entramos en la lógica del marketing político y en la lógica del volanteo. Es decir, pasamos de un proceso de diálogo y militancia y trabajo de tierra a lo que yo leo actualmente, pagarle a 200, 300 personas, chamacos, chamacas, que lo mismo volanteaban periódicos de Chedraui, que, bueno, de la tienda Chedraui, no vayamos a pensar mal, que Plaza Dorada o Aurrerá o Soriana, lo mismo repartían estos volantitos Pepe de Chedraui, Walmart, que bueno, por lo visto será el camino a seguir. pero es decir, son chavillos, chavillas que repartían volantes de ferreterías y que hoy reparten el Regeneración. Eso puede ser que sean contratados. Otra, pues las decenas de militantes a la vieja usanza priista de, pues, ten aquí tienes que repartir 5,000 y date, ¿no? Entonces, esto de entregar cinco, el detonante fue lo mismo que a ti te pasó. A casa llegaron 5 o 6 amontonados, ¿no? Cuando yo recuerdo que cuidábamos las regeneraciones, o sea, tenías un paquetito de 20, 30 regeneraciones y era el que tenías que entregar porque no iba a haber más, porque el tiraje era corto, porque el recurso era limitado. Entonces, pasamos de esa práctica a lo que ahora tenemos, que es un volanteo y propagandístico común. Digo, es lo mismo que recibir el volantito de la cara de cualquier candidato, pero en modo periódico, ¿no? Que además con esta intención de darle la vuelta a la legislación electoral de repartir información o propaganda disfrazada de periódicos, pues es algo que Ahí desafortunadamente, pues tienes el interior de la, ¿se ve ahí? claro. Tienes ahí el interior, las páginas centrales, donde viene el decálogo de un buen gobierno, que fue el primer anuncio que Mira, hizo, ahora, en cuanto a contenido, yo te diría, y la sí, portada donde está con Claudia Sheinbaum, vamos con todo por Puebla. mira, yo aquí te diría, en efecto, puede que exista un exceso. En contenido, yo te diría, pues es un contenido en el que se deja claro cuál es el planteamiento que el candidato o precandidato tiene de un modelo o de una intención de voto, ¿no? O de una intención de gobierno, ¿no? Me parece que en cuanto a contenido, pues no dista de cualquier herramienta publicitaria, ¿no? Tampoco dista de algo que no se haya hecho en regeneraciones. Por supuesto que la figura de Andrés Manuel en muchas regeneraciones estuvo bordada, ¿no? Eh, Creo que en contenido particularmente pues no creo que haya demasiado exceso. Lo que sí creo es en la forma, en los modos de cómo esto se entrega, porque además sí habla de un dispendio de recursos. Si tú me dices, te llegaron a ti 5 en tu casa, en el centro, y a mí en el sur de la ciudad me llegaron 5, bueno, me queda claro que el tiraje fue tremendo como para repartir en todas las zonas de la ciudad. Eh, y creo que esto habla justamente de los riesgos que se tienen de esta incorporación de personajes que pues vienen con las viejas prácticas de los viejos tiempos, ¿no? Y pues que esta es la consecuencia, pues. Eh, o sea, hay un artículo por ahí que salió publicado en Análisis en Proceso, que menciona que el viejo estilo del PRI en asuntos electorales no se refiere a la
a la propaganda, pero sí a los asuntos electorales, está regresando. Y que quizá por eso, ahora que se pasan tantos expriistas a Morena, pues traen un código genético, traen un ADN que no se lo pueden quitar. Bueno, mira, es que ya es meternos en temas del priismo como concepto y como estigma, ¿no? Em, Creo que el panismo también tiene dosis de priismo, tiene estas formas de hacer. Los partidos políticos, en términos generales, tienen genes priistas, ¿no? Es Exacto, la a manera ver, de ser de los políticos. o sea, el priismo es el entendimiento de la política a la mexicana. Ujú, ujú. Creo que independientemente de ser de izquierda, de derecha, ultra conservador, ultra izquierda, el priismo es el entendimiento post-revolucionario de la política mexicana. Y así se construyó la forma de hacer política en México, ¿no? El PRI fue la única escuela de hacer construcción, de construir política en México, para bien y para mal, ¿no? Creo que en el PRI también hubo excelentes políticos en algún momento reducidos, pero este tema de también la estigmatización del priismo, ¿no? Vienen priistas, ¿no? Creo que el asunto no es que vengan priistas o Andrés Manuel surgió del PRI, ¿no? O muchos incluso de la militancia del PRD, de la militancia morenista, que actualmente militaron en el PRI. Insisto, creo que el priismo es ese estigma del entendimiento de la vieja política, ¿no? Y es ese entendimiento realmente de lo que es hacer política en México. Y el asunto es que, pues creo que este priismo habla de una resistencia o un congelamiento, pues, digamos, son personas que se quedaron atrapadas en el tiempo, ¿no? Atrapadas en los setentas, en los ochentas, que se quedaron atrapadas en los Sí, tiempos del periodismo impreso, que se quedaron sí, atrapadas sí, en las formas sí. de esos tiempos. Que Formas todos que hoy, sabemos que el periodismo impreso está en decadencia o ha perdido su efecto multiplicador de propaganda, de generar opinión. El ejemplo más claro lo tienes en el diario El Sol de Puebla, que llegó en sus mejores tiempos a ser el más leído, el más vendido en todos los sentidos, el más comprado también en todos los sentidos, porque es donde se anunciaban todos. Los anunciantes le daban mucho dinero y los políticos le generaban ingresos tremendos y ha dejado de ser lo que era ya, empezando por el formato y el número de pues, ejemplares que salen publicados y que se ha sustituido por su portal en Internet que supera por mucho las visitas de todos los otros portales. Pero no es el único caso. Te voy a poner otro. A ver qué piensas de esto. Esta es la página de Instagram del otro candidato. No sé si la sigas, si la veas o no te interesa. Pero mira, esto me brincó cuando yo abro mi Instagram, lo que me brinca es este video. No sé si tendrá por el algoritmo alguna una función para que siempre que abras tu Instagram te salga el video. No sé si esto sea posible. ¿Cómo ves? ¿Verdad? Ven, vamos a bailar. mira, Así. mira, Eso. es que esto también es la política priista. Esto también está atrapado en el tiempo. ¿Cómo ves? Sí, sí, se baila. Se baila como sea, ¿no? Mira, por allí también hay una foto de Eduardo Rivera comiendo tamales en una junta auxiliar, sentado en Sí, la banqueta comiendo sí, tamales, sí, ¿no? sí, sí. Por aquí está jugando béisbol y este ha de ser, ¿no? E incluso en redes sociales surgió Ah, no, una este es frase, otro, este es el del mercado de Zacatlán, que por cierto se come bien ahí, miren, de los tamales. este- estos videos, todos estos Canópolis. videos, son el resultado de viejos consultores, ¿no? O jóvenes viejos, es decir, porque a veces son hasta eso chicos, jóvenes, ¿no? Pero que piensan viejo.
y son resultado de consultores políticos que siempre han buscado ser diferentes, pero son todos iguales, que es cercanía y humildad, ¿no? Porque hoy, después de tan jodida que está la figura del político, la política, ¿no? O sea, el personaje político tiene un rechazo per se por parte de la sociedad. Y entonces, pues la idea más rápida e inmediata es vamos a mostrar cercanía y vamos a mostrar humildad, ¿no? Incluso en redes sociales surgió por allí una cuenta o una tendencia, ¿no? De, si no fuera humilde, podría yo hacer esto, ¿no? Y es una colección tremenda de videos en todo el país de candidatos haciendo todas estas ridiculeces, bailando, comiendo un taco, haciendo lo que hace cualquier ser humano, pero amplificado en sus redes sociales como si esto significara algo peculiar, ¿no? Es decir, la peculiaridad de bailar, ¿no? La peculiaridad de comerme un taco, ¿no? O sea, presentarte a los políticos como seres humanos comunes y corrientes que tienen una vida como todos los demás ciudadanos, ¿no? Pero yo no, o sea, ¿dónde está el contenido de las ideas? ¿Dónde está, en el caso de Morena, la cuarta transformación? ¿Dónde está el transformar a esta nación o a este Estado? ¿Cómo llegar a conseguir lo que no se ha podido conseguir? Y del otro lado, ¿cómo confiar en una persona que está fundamentando su penetración en ser el ajonjolí de todos los moles, la quinceañera de todos los bailes, el muerto en la sepultura, el viudo, el padrino, el niño bautizado? O sea, ¿qué onda con esto? ¿Y las ideas? Mira, es que estamos viviendo un momento en donde las ideas solo alcanzan a comprenderse en 10 segundos o 5. Estamos pensando, no estamos poniendo atención. Vivimos en un mundo tan lleno de información y tan lleno de distractores, ¿no? Por el dispositivo móvil y todas estas formas. Hablo de una parte de la sociedad que toma decisiones en función de algo que ve durante 5 segundos, ¿no? Entonces, no da mucho tiempo para cavilar ideas, ¿no? Tampoco da mucho tiempo para contrastar o analizar propuestas o modelos de país o de Estado. No le da tiempo a la población civil hacer esto, no en escenarios de precarización, de autoexplotación, de mucha distracción, ¿no? A estas personas no políticas, digamos, nosotros pues pertenecemos a un círculo hiperinformado y analizamos y contrastamos y nos damos el tiempo, tú y yo, de poder hablar de esto. Pero el grueso de la sociedad está metida aquí observando estos videos de 10 segundos de, qué cotorro baila, ¿no? Qué cotorro dijo esto, qué cotorro dijo que el peje es tal, ¿no? Xóchitl, ¿no? Haciendo alguna de sus ocurrencias, porque pues, también está basada en una campaña de ocurrencias, ¿no? Porque ¿Dices que lo que son buscan 10 es la segundos? emocional. ¿10 ¿Perdón? segundos dices? 5 segundos. O sea, la atención que nosotros Sí, podemos tener la capacidad, incluso en un video, son los primeros 5 segundos de un video, ¿no? 5 O sea, segundos. Sí. sí, en estos momentos hay personas que nos están viendo, son personas que están hiperinformadas y que tienen Sí, un sí, interés y una sí. paciencia específica por llegar a este momento. En el radio había una norma, no hablar más de 20 minutos de lo mismo o la misma voz, porque la gente no te escuchaba más de 8 minutos. Y entonces a los 8 minutos entraba el corte comercial para dividir esa pérdida de pues, atención después de 8 minutos, ¿eh? Hoy la crisis de la atención en el mundo es verdaderamente una crisis, ¿no? Recientemente un periodista y autor que estoy leyendo actualmente habla de que las personas tienen la capacidad solo de ponerle atención a cualquier cosa que están haciendo, eh, particularmente personas que están trabajando en entornos laborales, un burócrata, un oficinista, cualquier persona de este tipo, solo tiene la capacidad de concentrarse 3 minutos en una tarea porque el resto son cambiar de ventanas en la misma computadora, recibir alertas en el dispositivo, recibir mensajes en grupos, en WhatsApp, etcétera. Es decir,
si laboralmente la productividad del mundo, del planeta, está siendo reducida y amainada a pequeños espacios de hacer cositas cada 3 minutos, a ponerle poca atención a muchas cosas. Ahora imagínate en un escenario en donde las personas están consumiendo todo el tiempo contenidos que duran 10 segundos, 1 minuto. Hoy los algoritmos nos dicen que si tu contenido dura más de 1 minuto, ya no sirve, ¿no? Oye, Eh, ahí tienes el caso del éxito de TikTok. el éxito de TikTok, ¿no? El famoso contenido snackable, ¿no? Es decir, todo esto, toda esta crisis de atención que tiene el mundo, la aterrizamos a México, a nuestro país, a nuestro estado, y es esa crisis de atención que hace que consultores digan, pues ponte a bailar 5 segundos porque quiero like, ¿no? Oye, pero no me da tiempo de explicarle al mundo, ni siquiera la propia Claudia Sheinbaum que busca mantener o consolidar un modelo, ¿no? No le da tiempo de explicar al mundo, mira, vamos a hacer esto y vamos a fortalecer la economía, Eso no le da tiempo de hacerlo en un TikTok. Le da tiempo de mandar un spot en el que en 20 segundos nos tiene que decir todo lo que hizo de seguridad, pero lo tiene que hacer en 20 segundos. ¿Cómo explicas la lucha contra la delincuencia en la principal capital, en una de las capitales más importantes del mundo, con más de 20 millones de habitantes? ¿Cómo tú puedes explicar eso en 20 segundos? Y pues se esfuerzan con datos duros, pero ¿cómo nosotros asimilamos esa información? Y cuando no existe esa capacidad incluso de síntesis de ideas y propuestas, o cuando no existen las propuestas, como es el caso del proyecto de la coalición Corazón o la coalición esta opositora, ¿no? Que verdaderamente no está sustentada en ningún proyecto, ¿no? No existe un plan, no existe una línea de gobierno, no existe un plan o una línea toral sobre la que puedan decir mi alternativa al obradorismo es esta, no existe. ¿Qué queda? Pues ponerse a bailar y ponerse a generar contenidos que busquen impulsar las emociones. Sí, el lado positivo puede ser que nos los quieren vender como personas normales, como seres humanos. Sí, sí, sí. Lo que creo es que tampoco las audiencias ya se convencen con que, ay, se comió un taco, voy a votar por él. Es un ser humano. Todos son seres humanos. Y creo que es que ese es también otro tema. O sea, TikTok, lo que está haciendo Eduardo Rivera es exactamente lo mismo que hizo Nacho Mier, lo mismo que hizo Alejandro Armenta en la etapa donde iban a levantar los sondeos, las encuestas y todo este rollo. Es exactamente lo mismo. es que Visitar es los es un modelo dual. mercados, saludar a la quinceañera, subirse un caballo, a hablarle a tu perro, qué sé yo. Mira, es que eh, estamos viviendo una etapa en la que eh, por TikTok y todas estas plataformas, ¿no? Esta nueva forma bueno, esta presente forma de entender nuestra relación con los medios, ¿no? Eh, También nos ha planteado, pues, ver a figuras de la farándula que también van al baño y que también comen, ¿no? Y que también tienen una vida, ¿no? Y entonces, pues ya estamos acostumbrados a eso, o sea, las audiencias ya están acostumbradas a ver a un artista de cine sin maquillaje, ¿no? Y por lo tanto, este asunto de humanizar a las farándula o humanizar a los personajes inalcanzables tampoco es una novedad, pues. Entonces, hoy humanizamos a Lalo Rivera porque también baila, ¿no? Y probablemente un día de estos, Eduardo Rivera, pues sacará un video, o cualquier político, ¿no? O política, sacará un video haciendo algo tan simple como poniéndose los pantalones, ¿no? Y lo que buscan finalmente es generar o penetrar en estos 5 segundos de atención, donde pues, es más fácil para mí procesar que este fulano se come un taco a procesar una propuesta de él, ¿no? Porque no tengo más de 5 segundos para ponerle atención. Y eso es lo triste y lo complicado, ¿no? Hoy los periódicos, ¿no? Hoy se extrañan los periódicos, digo, periódicos impresos, que se ven de generación, porque antes ese pedazo de papel nos permitía sentarnos y abstraernos en ese pedazo de papel, ¿no? Y podíamos ponerle atención a ese pedazo de papel un rato, como lo hacemos con un libro.
el asunto es que hoy los libros y los periódicos son inútiles ante esto, pierden terreno. Bueno, Eh, hoy día compras un libro en línea y te sale más barato un libro digital que lo bajas al dispositivo y hay un apartado donde dice audiolibros. Entonces ya no lo lees, lo oyes. sí, 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 sí. Sí, de hecho, este tipo de contenido, lo que tú y yo estamos haciendo actualmente es algo que esperamos que la gente escuche, que la gente va a poner de fondo en YouTube mientras está haciendo su quehacer, mientras busca en algún momento para escucharnos, lo que hacemos cuando estamos escuchando noticieros. Es para escuchar. Esto ya no es un tema de ver y de tener la atención. En estos momentos, mientras tú y yo estamos hablando, todas las personas que nos están escuchando estarán haciendo otra cosa. Porque además esto va a un canal de on demand o algo que se va a consumir después, no en vivo, ¿no? Entonces, esta es una otra forma, el medio genera otra forma de consumo y por lo tanto esta forma de consumo de este medio permite que nuestro mensaje llegue de una forma diferente. Pero esto no va a llegar en los 5 segundos que las personas tienen para estar viendo 200 mensajes, o bueno, los 5 segundos que ven un mensaje y le cambian a otro y a otro y a otro. Y ante eso el periodismo pierde, el periódico impreso pierde, porque cuando tú recibes un periódico o tienes en tus manos un Son periódico, las un libro, noticias de ayer. son las noticias de ayer. Y otra cosa, lo estás recibiendo mientras estás recibiendo alertas. O sea, hoy no te puedes sentar tú a leer un periódico, a leer un libro y terminar de la página 1 a la página 10 de corridito sin antes no recibir 200 mensajes, ¿no? Y probablemente las generaciones de mayores, pues, todavía se dan ese tiempo de sentarse sin el dispositivo móvil, ¿no? Pero hoy las generaciones tienen que tener el dispositivo junto a ellos. Y Sí. entonces, Oye, leer un libro es se muy necesita un complejo. esfuerzo, se necesita el Un raciocinio, artículo, se necesita la deducción, se necesita la lógica, se necesita el saber el significado de las palabras, la construcción de las ideas. Es un esfuerzo. procesarlo. O sea, Sí, en algún sí, momento nos sí, tenemos que dar sí, el tiempo de sí, procesarlo. sí. Ahora bien, estas campañas, ¿dónde nos van a llevar? ¿Cuál va a ser el tipo de elector que capturen? Los analistas hablan de que el porcentaje más difícil de convencer es el de los jóvenes y que pudiera ser que todos los candidatos, incluso las candidatas presidenciales y los candidatos estatales, vayan tras el voto de los jóvenes, porque los otros ya están muy polarizados, muy diferenciados, muy convencidos. Tú a estas alturas, Luis Martínez, ya sabes por quién vas a votar para gobernador. No lo vas a decidir en los últimos 20 minutos parado en la fila de la casilla. Tú no te vas a dejar impresionar o convencer o cambiar tu punto de vista por la propaganda política. Tú estás convencido de por quién vas a votar, quizá yo también, pero no todos, los jóvenes no. Hay jóvenes que van a votar por vez primera. ¿Estará haciendo este diseño de propaganda, de estrategia de comunicación política el objetivo de convencer a los jóvenes en su votación? Mira, el tema de los jóvenes también ha sido algo que he debatido en algunas mesas. Primero, entender que hoy los jóvenes, sobre todo los primeros votantes, van a votar conociendo ya todos los partidos gobernando. Bueno, menos, bueno, no, sí, incluso Movimiento Ciudadano. Es decir, todavía el sexenio pasado hubo jóvenes que no sabían, bueno, muchos que no conocían a Morena, pues Morena era la esperanza, porque votaban pues malo por conocer, pues digo, mejor bueno por conocer, ¿no? Es decir, votaban por algo que no sabían cómo gobernar, no sabían. Entonces, votaban por ese partido que pues, era un misterio, ¿no? Era abrir el sobre cerrado y ver qué pasaba, ¿no? Era entregarle la confianza. Hoy los jóvenes ya van a votar sabiendo cómo gobierna también Morena, es decir, ya no va a haber ese sobre cerrado ni la esperanza. Morena ya no es el partido de la esperanza, porque ya sabemos lo que nos espera con Morena, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Independientemente de calificar bien o mal, Correcto, correcto, sí. ya sabemos lo que nos espera. Ya sabemos lo que nos espera con un gobierno panista, ya sabemos lo que nos espera con lo que queda de un gobierno priista, ¿no? Incluso ya sabemos lo que nos esperaría con un fosfo-fosfo, ¿no? Eh,
el joven primero ya va a salir con esto. Luego, segundo, las personas jóvenes están hiperinformadas o están hiper llenas de contenidos, pero no necesariamente de contenidos políticos. La participación y el involucramiento político de las personas jóvenes actualmente es el menor de la historia. Las y los jóvenes hoy están muy poco politizados, salvo aquellos que por su disciplina le implique politizarse, ¿no? Estudiantes de ciencias políticas, de derecho, de ciencias sociales, todos estos estudiantes, hijos de familias politizadas, hijos de militancias y todo eso, salvo esas personas, el resto de las y los jóvenes están despolitizados. Y están despolitizados no en un asunto de hacerle una acusación generacional. Su generación está muy llena de información, tiene otras formas de entender la información que les llega, pero además tiene un desinterés brutal por la política. Y tiene un desinterés brutal por la política porque ha encontrado que la política no significa transformación. Hoy cuando no, tú comentas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa persona que va a estar fuera de la casilla y en ese último momento va a decidir por quién votar? Lo que va a pasar con los jóvenes es que ni siquiera sabemos si van a llegar a la casilla, porque para que tú vayas a la casilla a emitir tu sufragio, implica que tú hayas tomado la decisión de que el sufragio va a significar algo, va a cambiar algo o a qué vas. Muchos de los jóvenes que van por la anécdota, por tomarse la foto con la boleta, por decir, mira, ya vine a votar. Hoy votar es como ir a la biblioteca, para los jóvenes, hoy votar es como ir a la biblioteca, a una biblioteca pública, por la anécdota. O sea, vas para saber qué se siente sacar un libro de la biblioteca, consultar un libro o porque se los deja de tarea el maestro. Hoy las y los jóvenes también van a votar por la anécdota o ver qué se siente, o porque se los deja un maestro, o porque hay un bombardeo de la familia, de todos lados, que dicen debes de ir a votar, pero no existe una interiorización de que el voto signifique una herramienta ni de transformación ni de nada, ¿no? Entonces son ajenos a esto. Y la participación política, su participación política, implica una autoorganización como jóvenes. Es decir, hoy los jóvenes sí se organizan. Me parece que esta generación no es una generación reactiva, mucho más reactiva que la generación que la antecedió, las famosas millennials, ¿no? Eh, hoy es una generación que sí está participando, que lo demostró en sismos, que lo demuestra en ciertas coyunturas, que lo ha demostrado incluso en universidades, ¿no? Hoy un político no se acerca a una universidad porque puede que las redes sociales que se organizan, los chicos le puedan hacer, bueno, ¿qué le pasó a Peña Nieto, ¿no? En su momento. Es decir, y hay jóvenes que están confrontando a políticos en las universidades, ¿no? Pero realmente es un desinterés eh, de los personajes políticos, de lo electoral, ¿no? No significa que los jóvenes no estén haciendo política, pero su entendimiento de política es totalmente ajeno al Correcto, entendimiento correcto. electoral. Las encuestas. Cerramos el año con las estadísticas de que la diferencia entre Rivera y Armenta, bueno, más bien entre Armenta y Rivera, ronda entre los 19 y los 22 puntos según la encuestadora que tú consultes. Los expertos dicen que para que Rivera alcance al candidato de Morena, necesitaría subir un punto semanal y que Armenta dejara de hacer campaña o le encontraran un escándalo. ¿Coincidirías con esos criterios? Totalmente, totalmente. Eh, y no porque yo pertenezca a me gusta el tipo de argumentos de ya todo está escrito, ¿no? De este arroz ya se coció, ¿no? No me gusta dar ese tipo de ecos ni señales, pero sí queda claro que hay un voto duro muy fuerte hacia el partido en el poder, ¿no? Y eso está claro, tiene muchos elementos, tanto en los programas sociales, etcétera. Es decir, hay muchos elementos por los que el grupo en el poder va a tener, tiene todas esas preferencias. También pues tiene el poder y por lo tanto tiene la operación para el poder y tiene el dinero para el poder y tiene un montón de gente haciendo cosas para ese lado, ¿no? Entonces, y por el otro lado, en contraste,
tienes a una oposición muy, muy mermada ideológicamente, mermada operativamente y con pocas posibilidades, incluso mermada de la militancia, ¿no? O sea, todos los días ha tenido que haber declaraciones de panistas o de perredistas diciendo, pues los que se van no nos importa, ¿no? Porque pues hay una fuga tremenda ahí, ¿no? Entonces sí, yo veo muy complicado que el escenario cambie. A mí incluso lo he dicho, yo no entendí la lectura de Eduardo Rivera, verdaderamente creo que Eduardo Rivera es un político joven que bien pudo haber buscado una candidatura en 2030 en un escenario más tercio y favorable para él. Eh, y construir con mucho más tiempo que lanzarse hoy a una misión imposible, ¿no? Parece que él es el que cree más en su campaña, ¿no? Digo, en el escenario de que, en el muy probable escenario de su derrota electoral, pues no sé qué siga para su carrera política personal, que hasta el momento pues era una carrera política, digamos, constante. Entonces no sé qué va. Tiene 51 años. En 6 más tendrá 57 y el escenario del país será otro. Claro, Pero bueno, lo decidió así. Dime una cosa. Para todos el peso de la zona metropolitana es importante en el proceso estatal. Representa, según los datos de los que saben, alrededor de un tercio de la votación. Es decir, si tú ganas la zona metropolitana, incluida la capital, por supuesto, los municipios o las ciudades conurbadas, te estarías asegurando un tercio de la votación. Los otros 2 tercios están en el interior del estado, que esa es la diferencia que tiene Alejandro Armenta con Lalo Rivera. A Alejandro le interesa contar con candidatos a la presidencia municipal y a diputaciones locales y federales en la zona conurbada que le sumen votos, que le quiten votos a la alianza PRI-PAN-PRD. Y a diferencia, a la alianza PRI-PAN-PRD le significaría mucho perder la zona conurbada, por lo tanto tiene que apostar sus mejores cartas para al menos conservar el poder en los distritos federales y locales y las presidencias municipales, por supuesto la de la capital. Es un escenario complejo porque yo no veo, será que estoy miope, pero no veo clase política para llenar todos los huecos. No sé de dónde van a sacar a candidatos ganadores, don Luis. Me parece que los partidos entienden, o sea, no es posible ni entendible ni justificable que Fernando Morales sea candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano. O sea, es una burla a la política, es una burla al escenario de la gente pensante, de la historia de este estado. ¿Qué onda? Eh, ¿Qué tan importantes serán, por tanto, los candidatos a la presidencia municipal, sobre todo los de la capital? En Morena se están peleando muy fuerte entre los originarios, los fundadores de Morena, y a las personas que consideran, lo digo yo, arribistas, mira, los neomorenistas. mira, yo creo que tiene el tema de la capital, por supuesto, la capital es muy importante, ¿no? Eh, y de entrada, bueno, sí, la capital te garantiza un tercio de la votación, pero no te garantiza la gobernatura, ¿no? Lo vimos en 2019 con la elección de Miguel Barbosa. Miguel Barbosa ganó ganó la gobernatura perdiendo la capital, ¿no? Cárdenas ganó la capital, ¿no? En un escenario donde ya estaba todavía muy mermado pues la votación se mermó mucho con respecto a 2018, pero en ese momento Barbosa ganó con el entorno, con la periferia, ¿no? Primero allí pues desmitificamos un tema, ¿no? No necesariamente la capital es importante. Segundo, la capital no es un bastión panista como lo ha querido plantear y narrar el panismo poblano, ¿no? La victoria de Eduardo Rivera en 2021 no fue una victoria de Eduardo Rivera ni del panismo ni de la derecha. La victoria de Eduardo Rivera fue una
conjunción de traiciones por parte barbosismo, Eh, un brazos eh, caídos el también, difunto, el del difunto difunto. no quería que ganara Claudia Rivera. El difunto no quería que ganara Claudia Eso Rivera, es una realidad. eso es una Que si realidad. hubiera ganado, ahorita ella sería la candidata a gobernadora, natural. Una desaceleración tremenda entre el efecto López Obrador y no tener a López Obrador en la misma boleta que tú, ¿no? Eso también generó un impacto. Por supuesto, tras una tremenda campaña mediática orquestada desde Casa Puebla, pues un repudio natural de la ciudadanía al gobierno, ¿no? Municipal de entonces. Entonces, es decir, el panismo no ganó, Morena perdió. Y eso no significa que los cuadros El panistas, panismo no priistas, ganó, Morena perdió. en 2021. Ujú. Y yo creo que eso no significa también que se hayan fortalecido los cuadros panistas, porque el panismo también sufrió una escisión tremenda tras la muerte de los Moreno Valle. El panismo también se fragmentó y cuando quisieron juntar todos los cachitos, pues Morena ya gobernaba y en el momento de juntar todos los cachitos, pues varios de los cachitos terminaron también en Morena, ¿no? Eh, y terminaron en otros estados y terminaron siendo. Es decir, el panismo también se fragmentó en Puebla y ha logrado más o menos en los últimos años en el entorno y con muchos problemas, ha logrado más o menos con esta gubernatura, más por interés que por voluntad, lograron más o menos cerrar filas en el entorno de Eduardo Rivera, porque no les quedaba otra, o iban juntos o morían separados, ¿no? Entonces, yo creo que hay una falsa narrativa de que el panismo es un bastión, o de que Puebla es un bastión. No significa que Puebla sea un bastión morenista, tampoco. Lo pudimos ver incluso en el mismo escenario de 2021. Sí, Hubo pero diputados. entonces, ¿por qué jalan a Pepe Chedraui? Es que ya voy. La ciudad de Puebla está dividida, es decir, mientras Eduardo Rivera gana en 2021 la capital y gana la presidencia municipal, no olvidemos que Carvajal, por ejemplo, sí gana y repite su elección, ¿no? No olvidemos que varios, bueno, Iván Herrera, este muchacho del PT, en su momento le gana un bastión, morenista, digo, antorchista, es decir, hay varios en el interno, en diputaciones que sí ganan la capital, ¿no? Entonces, eso habla de una diferenciación del voto. Hubo gente que votó por Eduardo Rivera o que no votó por Claudia Rivera, a lo mejor anuló su voto, todo eso, pero que sí votó por los diputados. Entonces, eso desmitifica eso. Y segundo, que yo creo que Armenta sí ha sido muy eficiente políticamente, pulcro y eficiente políticamente en términos de eh, este tema de la construcción de la unidad. Ha abrazado a todas las fuerzas que ha tenido que abrazar, ha conciliado con todas las fuerzas que ha tenido que conciliar, ha atraído a las personas que ha necesitado para que operen a su favor. Y creo que el escenario de 2021 no se va a repetir y es otra de las cosas porque una de las esperanzas del panismo era justamente la fragmentación de Morena en los procesos internos. Y si algo yo he comentado es que los procesos internos de Morena han sido muy pulcros, por lo menos a nivel gobernatura fueron muy pulcros, y mira que hubo plomeos, pero fueron muy pulcros, y creo que a nivel municipal puede que logren también hacer un tema muy pulcro. No va a ser justo para todos, alguien no va a quedar contento, por supuesto, pero este escenario de sumar en unidad, ¿no? Creo que le ha permitido que no haya exabruptos en todo el territorio del Estado para Armenta, ¿no? Entonces creo que esa eficiencia también le va a permitir que los puntos que necesita crecer semanalmente Eduardo Rivera, lejos de construir cada semana, creo que cada semana va a perder más puntos, Sí, porque también está pero perdiendo. eso es la justificación para que jalen a Pepe Chedraui y desprecien a cartas tradicionales de Morena, Claudia Rivera, Rodrigo, Abdala, Carvajal. No,
No, pues es que estamos hablando entre pragmatismo y otra vez, ¿no? Entre Perdón, pragmatismo. perdón, perdón. Yo creo que ahí estamos hablando otra vez entre pragmatismo, Pragmatismo, pero eso no es neoliberal. Omar muy, García Harfuch, ¿pragmatismo? O sea, mira, fíjate bien en el escenario. Resulta que Morena, para poder gobernar, necesita del respaldo de un empresario tradicionalmente identificado con el PRI y con el neoliberalismo y con Enrique Peña Nieto y con el grupo Atlacomulco y con todo lo que luchó Morena, contra lo que luchó Morena. ¿Qué mira, onda? ¿Qué pasa? ese es un escenario indefendible. Hay que poner el tango de paren al mundo, me quiero bajar. Totalmente, es sumamente complicado porque además se enfrenta a ese rechazo por parte de lo que queda de las bases morenistas dentro del movimiento, ¿no? Yo recientemente he dado seguimiento a la publicidad, por ejemplo, que emite, por ejemplo, Pepe Chedraui, y uno observa los comentarios, ¿no? Independientemente de los bots que pudiera existir, uno ya sabe leer cuándo son bots y cuándo son personas, y existe verdaderamente un rechazo, una molestia por parte de gente identificada con Morena, con el movimiento, en torno a la figura de este personaje, ¿no? En aras de pues, intento de pragmatismo para, a través del famoso Plan C, me parece que se puede cometer eh, puede darse un escenario que creo que va a terminar dilapidando a Morena en el entorno de sus símbolos discursivo, pues, es decir, con la llegada de Pepe Chedraui, o si se confirma la llegada de este personaje a la candidatura, pues básicamente el discurso progresista de Morena ve como partido va a terminar ya desplazado para ser un partido más, ¿no? Y entender también a Morena entonces como eso, como otro partido más. Yo recientemente lo he dicho, trata a Morena como En eso, el ¿no? caso poblano, ¿Mm? en el caso poblano, En el caso poblano. porque a nivel nacional veo otro escenario. A nivel nacional, Claudia Sheinbaum creo que ha sido muy cuidadosa también de mantener, porque además lo tiene que hacer, o sea, pues su narrativa tiene que ser la clara, Claro, continuar el obradorismo, ¿no? Y el obradorismo es progresista o claro, es cercano al pueblo, ¿no? claro, Entonces, es otra narrativa. está bien. Qué interesante. Espero, don Luis Martínez, tenerte más a menudo en estos espacios, aportar ideas, hacernos reflexionar y, como siempre, hablar con prudencia, pero siempre muy directo en tus comentarios hacia donde deben ser dirigidos, aunque a algunos les duela. Pues creo que así debe ser. Yo parto de una cosa, ¿no? Si al movimiento, a esta parte progresista o este entendimiento progresista de la política en México, solo se le mantiene sin una autocrítica, pues la falta de autocrítica en este movimiento le abrió la puerta a todos estos personajes. Claro, por supuesto, por supuesto. Muy bien, pues te deseo un feliz año y ojalá tengas tiempo para estar con nosotros periódicamente. Sin duda, por aquí estaremos y siempre muy, muy contento de participar Gracias, contigo. Un Luis. excelente año para ti también y Luis para todo el equipo. Martínez es el director editorial de Ciudadano, un medio de información que se puede consultar vía internet en la Así dirección, es. Elciudadano.com. nada más, Nada más. Solito llega. ciudadano.com. Y ahí hay Y opiniones, hay síganos también en nuestras redes sociales. hay análisis, hay una cantidad de información interesante. Así es. Pues ya Ahí nos está. veremos. Te agradezco mucho, como siempre, Luis. Un abrazo. Un abrazo, Jesús Manuel. Gracias. Bueno, pues aquí vamos con el primer programa del Rincón del Vino en el año 2024. Antes que nada, feliz año, don Víctor Absalón López. Muchas gracias, Jesús Manuel. Igual para ti, igual para todas las personas que nos escuchen.
Para mí es un placer estar en este nuevo año, que nos va a ir mejor que el anterior, seguramente. Eso es lo que yo también espero, que nos vaya mejor que en el anterior, que no nos falle el internet, que no nos falle la red, que no tengamos interrupciones, que de repente estamos muy entrados en las pláticas y el internet baja o tiene una avería. Ay, es un relajo, de veras, Así cuando pasa. depende uno de la tecnología. Por eso próximamente volveremos a estar aquí en la mesa con el vino, con las copas, con la degustación para tener pues una oferta más agradable para las personas que nos siguen en el Rincón del Vino. Por supuesto que Te sí. mandé un artículo que no sé si leíste, si te dio tiempo leerlo o no lo viste, Sí, sobre una cuestión que tiene que ver con el criterio general común en el análisis sensorial del vino. sí, Es un documento que salió publicado hace unas 2 semanas, se llama el proyecto EnoConsens y trabaja para integrar nuevas estrategias que afronten los retos del presente y del futuro en el sector vitivinícola, impulsado por I4BI, alianza del grupo al Centro Tecnológico del Vino VITEC, el Instituto Catalán de la Viña y el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Rovira y Virgil, y es un proyecto que propone un circuito interlaboratorio, un sistema de ejecución y evaluación de 3 pruebas realizadas a una misma muestra por un conjunto de paneles de cata de acuerdo con unas condiciones preestablecidas para poder comparar los resultados obtenidos. Este será uno de los 3 ejercicios que se va a repetir 4 veces durante el año. Es decir, cada 3 meses habrá un ejercicio similar y pretende que se muestren los análisis anónimos, y están enfocados a los laboratorios de análisis sensorial y a los catadores. El papel que juega pues, el análisis sensorial es importantísimo para poder definir la pues, calidad de un vino. Como que los españoles le están apostando a fortalecer los criterios de información y evaluación de sus vinos, Víctor. sí. Fíjate que está muy bien, Jesús Manuel. Me parece correcto lo que están haciendo como investigación y todo, pero solo un pero le pongo. El vino no está diseñado para los profesionales, no para los catadores. El vino está diseñado para los consumidores. Entonces, si nos ajustamos a un criterio de un profesional, podemos cerrar. Tienen que invitar a un panel también de consumidores, de que no sepan nada de vino, pero que sepan apreciarlo. Y entonces sí sería un juicio más atractivo para el consumidor, para el que nos debemos. Ujú. No para el profesional. No para el profesional, porque el vino, insisto, no está diseñado para él. ¿Cuántos profesionales sabemos del vino? Pues relativamente nada comparado con el consumidor. Entonces el vino tiene, o más bien el panel ¿cómo se llama?, de críticos, tiene que incluir también a gente consumidora, sin que sea un profesional. Y entonces sí será un panel equilibrado. Ajá, pero ¿cuál de las dos partes tendría más peso en la decisión de calificar un vino? ¿El del público que consume o el del experto? No, el del consumidor. ¿Por qué? Porque el experto solamente va a dar su opinión en función de su profesión, un análisis mucho más sensorial, mucho más crítico. Entiendo que es un análisis sensorial el que se está buscando, pero ¿por qué no el del consumidor? El vino está diseñado para el consumidor, entonces para mí tiene más peso el consumidor que el mismo profesional. Así de a tiro. O sea, estos hombres que se dedican a estudiar enología, que forman su paladar, que cuidan sus hábitos, que no usan lociones, que se lavan la boca con agua de azahar, qué sé yo, todos estos preparativos para una degustación, para una cata,
se quedan en el limbo? O sea, No, ¿a, no, no. a quién le es útil la información que estos paladares expertos dan? A ver, fíjate, yo no me quiero dar un balazo en el pie. No, no, pues mi profesión es importante, pero para mí es importante también la opinión del público en general, del consumidor. Es decir, nosotros podemos decir, este vino está bien elaborado, no tiene problemas de fabricación o de elaboración, no tiene acético, no tiene algunas irregularidades en su producción, pero después, quien va a apreciar, oh, y una persona que no tiene conocimiento va a decir, pues para mí un lambrusco es el perfecto. ¿Y sabes cuántas botellas de lambrusco se venden? Pues muchísimos millones de botellas. Entonces, aquí lo sometes a juicio. Si tú le das a una persona un vino, a un consumidor común que no tiene acceso a más que al lambrusco, y tú le das un vino, un Lafite, va a decir que no le gustó, que no le sirve para él. En cambio, va a decir, yo me quedo con el lambrusco. ¿Y sabes cuántas personas van a opinar? La mayoría. El Lafite es para personas que ya tienen otro conocimiento, ya tienen otro análisis sensorial, ya han consumido más vino, ya tienen más tiempo de consumirlo. Yo invito a toda Ajá, la gente que consuma pero vino. como que la comparación de la FIT con el Lambrusco, pues, sí, sería del cielo a la tierra. Bueno, Pero está bien. digamos, si me dices de Vete a un riojano. Vete a un no, riojano un normal. cava, Un cava, cava. que sea Ándale, un ándale. espumoso. Órale. El otro día, en una mesa, personas que estaban seleccionando sus vinos para fin de año y el señor decía un cava y la señora decía, no, a mí me gusta más el Lambrusco. Y se voltearon y me dijeron, ¿usted cuál prefiere? Y le dije, ¿de qué? De un espumoso. Le digo, para mí el mejor espumoso es el champán. Y Ujú. entonces el señor me dice, no, pero eso es muy caro, no nos alcanza. El que va, eso es otra cosa. Pero para mí es el mejor. Si no puedo con un champán o el Chandon, que es de los más baratos, pues entonces pediré un cava que hay de muchos precios. Y el lambrusco, le digo, bueno, no, el lambrusco es para aprendices del vino. El comentario, claro, una persona que ha bebido Coca-Cola toda su vida o Sidral Mundet, Por supuesto, por con supuesto. alguien que ha educado su paladar en una medida diferente y que ese es el que pudiera decirte, prefiero un cava antes que un lambrusco. Claro, claro. Entonces, es un poquito controversial esta pregunta porque verdaderamente, Jesús Manuel, yo respeto mucho el consumo de la gente. Si a una persona le encanta el lambrusco, pues que lo tome. Que le gusta el asti, que lo tome. Pero si le gusta la cerveza, pues ojalá que cambie para el vino. Eso sí me gustaría, ¿me entiendes? Pero si le gusta la cerveza y no le gusta el vino, pues que tome cerveza. Bueno, pero yo prefiero que tome vino. Pero si alguna persona ya empezó a entender un poquito más del vino y quiere tomar, y su presupuesto se lo permite, un nivel de vino más alto, pues que lo consuma. Pero lo que voy es que el vino, por supuesto que nosotros como profesionales lo criticamos, lo analizamos de una forma profesional. El consumidor no lo hace así. El consumidor tiene una sensibilidad de decir, me gustó, no me gustó, punto. Nada más. Sí, sí, sí. Sí. Pero esto sería entonces una tendencia donde el mercado del consumo es el que manda y no el criterio de hacer un buen vino. No, es importante nuestro comentario, es importante nuestra información. ¿Por qué? Porque así hacemos que las bodegas crezcan y se perfeccionen en su tecnología, en su elaboración y todo. Porque nosotros como profesionales, como sommeliers, lo que debemos hacer es pensar en el consumidor. Es lo que trato de decir. Yo si pienso como profesional, estoy perdido. Si pienso en el consumo, en el consumidor, si pienso en el que compra una botella, y me rijo bajo este segmento, entonces sí me va a traer frutos. Pero si nomás pienso en mi conocimiento y en mi gusto, estoy perdido. Estoy siendo egoísta. Yo tengo que pensar en el consumidor, en mi consumidor, como profesional. Sí, 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 sí.
Ahora, en términos generales, las empresas vitivinícolas llaman a los expertos, a los enólogos, a crear los vinos. Sí, Pero estos enólogos tienen contacto con la realidad humana, con lo que su entorno de consumo les pueda reflejar, o están no, basados en la teoría, en la química, en este caso, en la ciencia, en la fisiología del gusto, en el entender del sabor, el saber del sabor, del olfato, de la función organoléptica, etcétera. No en los hábitos de comida, alimentación cotidiana, trabajo, medio ambiente donde la gente se desenvuelve. sí, tienes toda la razón. Qué buena pregunta me estás haciendo, Jesús Manuel. Qué buena observación. ¿Por qué razón? Porque efectivamente un enólogo no está diseñado para pensar en el consumo del, de la gente. Él está pensando en lo que le da la tierra, en lo que tiene como fruta, en lo que va a transformar un vino que sea perfecto o lo más perfecto posible. Ahí entra nuestra función como sommeliers. Como sommelier lo que tenemos que hacer es pensar en el consumidor y decir, mira, está muy bien tu vino, pero no te lo van a consumir, no les va a gustar. En cambio, yo te voy a decir cuál es la tendencia que debes llevar paso a paso para que el día de mañana tus consumidores digan, wow, este es un super vinazo. Y tenemos varios ejemplos de bodegas, que empezaron con un vino muy sencillito para entender, para hacerle entender a la gente. Y después, hoy día son grandes productores. ¿Por qué? Porque siguieron los pasos de su cliente. Ujú. Pero ¿cuántas marcas conoces productoras de vino que hablen con sus consumidores y les No, no, digan si les gustó o no les gustó? Te pongo un ejemplo. ¿A sí. cuántas reuniones no de catas, pero sí de degustaciones, de presentaciones de vinos hemos ido juntos? Y resulta que, eh, bueno, primero casi nadie sabe de vino. Cuando es gratis todo el mundo va, cuando es de paga hay. Es cierto. Pero normalmente la persona que comenta el vino que se nos presenta es el enólogo o el de ventas internacionales, el encargado de relaciones públicas. Y se basan en una ficha que está elaborada para promover ventas y esa ficha dice los datos generales de olores, de percepciones, de colores, de uvas, por supuesto, de uvas, y con qué se debe acompañar ese vino. Y a partir de eso, el público que no sabe toma una decisión. Sí, sí. Cuando lo que tú me has enseñado muchas veces y lo experimenté con gran asombro y con halago, los quesos fuertes, los quesos maduros, tomarlos con vino blanco. Y me llevé Ujú. sorpresas maravillosas, porque estábamos acostumbrados a que se guardaban la última copa de un vino, de un reserva, de un gran reserva, Claro. se guardaba para el queso final, para un queso fuerte, para un queso curado, con mucho sabor, ¿no? Y resulta que no, la comparación y la mezcla en la boca de estos sabores te lleva a concepciones totalmente diferentes. O sea, el mundo del vino entonces está modificándose en relación a la demanda del consumidor. Entre más gente consuma vino, los productores de vino tendrán que llevar a sus mesas los vinos que esa gente quiere y no lo que el experto dice. Fíjate, no, el experto, fíjate, Jesús Manuel, lo voy a resumir de esta forma. El experto, si es un experto con carácter también comercial, con carácter comercial, que es importante, debe pensar en el consumidor. O sea, no nada más en mi gusto personal, porque para mí, por ejemplo, Petrus puede ser un vino perfecto, pero la gente no lo va a pagar, no lo va a poder consumir por muchas razones. En cambio, si yo digo, a ver, yo analizo un lambrusco y ese lambrusco me parece correctamente bien elaborado y todo, y tiene el dulzor y la burbuja necesaria para el consumidor, pues estoy dándole una buena orientación a mi consumidor. Yo como sommelier estudié para poder vender, para poder ofrecer, para poder
apreciar un vino con la comida, para apreciarlo con una persona o inclusive solo, pero parte de mi expertise el que yo le pueda sugerir a una persona, pero solamente así, si nada más es pensando en mí, estoy equivocado. Yo debo pensar, yo no puedo criticar que el lambrusco sea malo, hay lambruscos muy buenos, que los Quizá, consuma la gente. quizá gobierne el criterio entre decidir frente a los vinos que tengas, a los que te puedan ofrecer, a lo que puedas comprar, a donde tu bolsillo te permita, decidir entre el mejor de lo que te están ofreciendo con el criterio que empezó a estar de moda hace como 30 años, costo-calidad. Mira, muy sencillo, Jesús Manuel. Si a mí me gusta el Oppenheimer, si me gusta un Milch, si me gusta no sé, un cava, pues déjenmelo tomar, déjenme que me siga yo empapando con ese tipo de vinos porque mi presupuesto me lo permite, porque mi paladar lo sabe apreciar. Paulatinamente iré cambiando de gusto, fíjate, siempre y cuando tenga yo el hábito de consumo. Más rápidamente me voy a dar cuenta que a lo mejor ya un cambio de lambrusco a cava. Y de cava ya, si mi presupuesto me lo permite, paso a champán. Y así con los diferentes tipos de vino, blanco, rosado, tinto. O sea, denme la oportunidad de aprender. No me estén diciendo que el vino lambrusco es malo. No Ya podemos. lo que ha alejado a mucha gente del consumo del vino o que no entra en ese mercado es esta chocantez de los que hablan del vino, que es un Así tema es, iniciados, es un tema de tomar la copa, darle la vuelta, apreciar. correcto. Entonces eso genera una chocantez cuando tú en una barra de cualquier bar en Europa pides un tinto y nunca en España, Ribera o Rioja, o si estás en una zona determinada, Jumilla o vino de la región o vino de la tierra o qué sé yo. No vas por las marcas, vas por la Claro, producción y vas por la uva. por supuesto, por supuesto. Entonces, mira, yo lo que recomiendo es prueba un vino, el que te guste, consúmelo, sea de acuerdo a tu presupuesto, sea de acuerdo a tu gusto, lo que tú tengas a la mano. Pero tomar vino para mí es una maravilla. El tema es Yo les tomar, recomiendo que tomen vino. Claro, es tomar claro. vino. Muy bien. Y este estudio que tú me estás diciendo de un gran panel de expertos, pues yo sí les invitaría a que incluyeran a consumidores, pero consumidores de lambrusco, consumidores de vino básico, y se De llevarían Tetra Pak, sorpresas. de De Tetra Pak. Tetra Pak, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay vinos portugueses de Tetra Pak importantes, de Tetra Pak, y bien elaborados. Sí, Ahorita me recuerdo a italianos también. Ermelinda, por ejemplo. También italianos los hay buenos y vienen en Por envases de supuesto. cartón, efectivamente. Y los Así grandes es. vinos de consumo muy amplio, los que sirven para la barra, los vinos manchegos, hace muchos años que se venden también en bidón, se venden en garrafón de plástico, etcétera, porque son vinos para tenerlos debajo de la barra para preparar las sangrías o simplemente Exacto. para como vino de la casa. Entonces los costos bajan mucho. ¿Por qué? Pues porque no hay envase caro, no hay corcho, no hay etiquetado, todo esto se lo ahorran en El el peso de la botella, precio del vino. claro. Sí, Sí. está Así bien. es, señor. Muy bien, espero verte el fin de semana para grabar y para que nos demos el abrazo y tener una oferta diferente en los programas de cada miércoles en el Rincón del Vino. Para mí será un placer, Jesús Manuel. Y de verdad, como Fuerte siempre, abrazo. un fuerte abrazo para ti y para los que nos escuchan y nos ven. Les mando un cálido saludo y también que este año sea de grandes satisfacciones. Muy bien. Nos vemos en pocos días. Gracias, Víctor Absalón. Que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente. Buenas tardes. Gracias.
Aunque la inteligencia artificial comenzó hace décadas, el ChatGPT que desarrolló la compañía OpenAI causó el boom de estas tecnologías en 2023 y en menos de un año logró tener más de 100 millones de usuarios cada semana. Pero también han surgido preocupaciones. En marzo de este año fue noticia la carta abierta que publicaron investigadores y varios CEOs de las compañías tecnológicas más famosas, como Elon Musk o Steve Wozniak de Apple. Pidieron que al menos por 6 meses no se desarrollaran sistemas de inteligencia artificial más avanzados que ChatGPT 4, por lo menos hasta que existieran garantías de que sus riesgos eran manejables. Pero OpenAI no se quedó allí y en noviembre lanzó una versión más potente llamada ChatGPT 4 Turbo, que tiene acceso a más bases de datos y más actualizadas. Antes de comenzar nuestro debate, hagamos una breve claridad, porque hay diferentes tipos de inteligencia artificial, pero el que más está revolucionando al mundo es la inteligencia artificial generativa. Esta utiliza técnicas de lo que se llama aprendizaje profundo o deep learning en inglés, que le permite tomar los datos con los que la entrenaron, alimentarse de extensas bases de datos y con todo ello generar capas y capas de algoritmos, algo similar a las redes neuronales de los cerebros humanos. El resultado es que la inteligencia artificial generativa puede crear contenidos totalmente nuevos y desde cero, ya sean textos, imágenes, gráficos, audios o videos. Eso es lo que hace precisamente el ChatGPT o un bot similar llamado BART, que es la competencia que creó Google. Otra inteligencia artificial es la de aprendizaje automático, que es más limitada que la generativa, aunque estos sistemas también aprenden a identificar procesos y patrones, ya sea de manera automática o con una persona indicándole al sistema. También está el reconocimiento facial, que es el que usa, por ejemplo, Clearview AI, el segundo sistema más grande del mundo que recolecta imágenes de millones de personas para luego cotejarlas con los rostros de quienes cometen delitos. Aunque ha habido beneficios y críticas generalizadas para toda la inteligencia artificial, la generativa ha sido la más controversial y a la vez la más avanzada. Por eso, en este debate vamos a concentrarnos en esta para discutir cuáles son las dudas éticas y los provechos que deja. Para ello, nos acompaña en nuestro estudio Samir Estefan, cofundador de TechCetera y consultor de transformación digital. Desde Buenos Aires estamos con Julio López, director de tecnología de Rickman Labs, especialista en inteligencia artificial. Y en Guadalajara está Gilberto Ochoa Ruiz, profesor investigador del Grupo de Inteligencia Artificial Avanzada de la Universidad Tecnológico de Monterrey. A los tres, gracias por acompañarnos y a nuestra audiencia. Pueden dejarnos todos sus comentarios en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y también encuentran todos nuestros debates en nuestro canal de YouTube y los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Samir, quiero comenzar con usted. Primero que todo, bienvenido de nuevo a los estudios de France 24 y quiero pedirle que ponga en contexto a nuestra audiencia qué pasó en 2023 que la inteligencia artificial se disparó. Hola María Clara, gracias por la invitación. Es chévere volver a estar acá en el estudio después de estos años. Yo creo que pasaron dos cosas. Terminamos un proceso en el cual durante muchos años aumentamos la capacidad de procesamiento y de almacenamiento y le permitimos a esos grandes algoritmos que ya tenían las máquinas sobre las cuales podían procesar la data, tener una cantidad inmensa de información. Esto es un proceso que ha venido ocurriendo casi que desde 1967, pero que sobre todo desde el 2000 con el boom de las .com, luego la revolución móvil y por último la revolución de las redes sociales mezcló todos esos componentes para llevarnos a un modelo en el cual ya los algoritmos tenían la capacidad para procesar, pero además la información necesaria para poderse entrenar. Y el año pasado, más o menos hacia noviembre del año pasado, cuando OpenAI lanza al mercado ChatGPT en su versión 3, abre una puerta de algo que ya en algunos nichos de industria existía, el uso de inteligencia artificial, pero lo abre a un mercado mucho más grande. Y al abrirlo a un mercado más grande, se viene el boom de que cualquier persona lo puede usar y todo el mundo empieza a hablar de ella.
Quiero darle también la bienvenida a Julio López. Gracias por acompañarnos en nuestro debate. Samir hablaba de dos componentes vitales que hicieron que la inteligencia artificial se disparara en el 2023. Por un lado, que se aumentó la capacidad de procesamiento en estos sistemas, pero sobre todo que se le dio acceso a una cantidad inmensa de información. Para usted, ¿qué riesgos implica esto? Riesgo en darle acceso a la información no hay, ya que lo único que hace es nutrirse y obviamente aprender modelos. La palabra inteligencia artificial es en un punto un poco marketinera. La inteligencia artificial es una imitación, es un lenguaje, últimamente es un modelo de lenguaje, mejor dicho, y la mejor definición de ella, como para que todos entendamos de qué se trata la inteligencia artificial, es un poco decir lunes, martes, miércoles, y predictivamente usted que nos está mirando decir, ok, viene la palabra jueves. Y eso es un poco lo que trabaja la inteligencia artificial. Gracias a la información que le estamos brindando, puede predecir cuál es la mejor respuesta correcta frente a un determinado patrón, y en eso se basa. Si no hay datos y no hay poder de procesamiento, estos patrones no pueden ser aprendidos, por lo tanto no puede entregarse algo que sea potable y útil para el resto. El darle acceso a la información es la única manera de entrenar una inteligencia artificial, por más que la palabra inteligencia artificial está un poco marketineada frente a este tipo de tecnologías. Gilberto Ochoa, también le doy la bienvenida a usted a nuestro programa. Cuéntenos entonces, teniendo en cuenta lo que han dicho Samir y Julio, ¿qué hace de ChatGPT algo tan único? Bueno, como bien decía Julio, pues son modelos que están entrenados con básicamente pues, todo el contenido que hay en Internet. Y sin embargo, pues todavía se ha prestado mucho el debate para hacer ese tipo de inteligencias. ¿Realmente están haciendo algún tipo de inferencia, algún tipo de proceso cognitivo? Y pues bien sabemos que no. Como bien decía Julio, son modelos que básicamente están lidiando con probabilidades, ¿no? Entonces, son herramientas muy poderosas. Yo creo que estamos en un punto en el cual yo soy quizás un poco menos fatalista, y considero que son herramientas que pueden servir para muchas cosas, por ejemplo, para ayudar a resumir artículos científicos, para ayudarte a escribir. Cuando estamos hablando de código, te puede ayudar como el Copilot, ¿no? O sea, yo creo que hay algunas cosas buenas de esta tecnología que creo que se van a ir puliendo, porque todavía hay muchos problemas que se deben de resolver. Pero yo no estoy tan preocupado en este momento por herramientas como ChatGPT. Yo creo que hay otros tipos de herramientas generativas que son mucho más peligrosas, ¿no? Por ejemplo, las capaces de generar videos o capaces de generar imágenes falsas que puedan llevar a consecuencias muy graves, ¿no? Pero ChatGPT no es una herramienta que me preocupe mucho particularmente. ¿Y usted cree, frente a estos riesgos, que existe hoy por hoy una limitación para evitar una creación de videos e imágenes falsas, como usted decía? Bueno, yo creo que es un problema sumamente difícil. De hecho, en el área de procesamiento de imágenes, análisis de imágenes, existe esta área se empezó a desarrollar por toda la parte de copyright management, de manejo de derechos de autor, cuando empezaron a circular imágenes, audios, etcétera, y se quería mantener algún tipo de protección a los usuarios, quienes eran los generadores de contenido, y la verdad es que se ha demostrado una y otra vez que es imposible, ¿no?, de proteger estos contenidos. Se puede remover, se pueden introducir lo que se conoce como marcas de agua, pero estas marcas de agua son, cuando no son visibles, son relativamente fáciles de remover, y yo creo que estamos en un punto en el que es imposible prácticamente, sí es posible darse cuenta con las herramientas actuales si una imagen, por ejemplo, un video fueron generados con inteligencia artificial. Lo que considero particularmente peligroso es la velocidad a la cual se propaga la información. Yo creo que ahí es donde está la mayor preocupación, es cómo alguien genera una imagen pornográfica o una imagen de un asesinato o algo de ese estilo, qué tan rápido pueden los medios o pueden las personas responder ante esa imagen, ¿no? O sea, cuánto tiempo se van a tardar en autentificarla cuando ya se creó una conciencia en la población de que eso sucedió, ¿no? Eso yo creo que es el gran problema, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tiene que haber regulaciones, pero en un foro similar a un debate similar, había platicado con otros colegas y pues yo creo que estamos en riesgo hasta donde llega la libre expresión, ¿no? Es decir, si llegamos a un estado
totalitario como en China, donde se restringe el acceso a la información para tratar de controlar ese tipo de cosas, pues vamos a perder libertades individuales, y aún así, aunque se haga, yo creo que es imposible que la información no se transmita, ¿no? Esto va a suceder, porque va a suceder. Julio, Gilberto, usted decía algo y es, esto va a suceder. Eso me hace preguntarle a Julio algo y es, Gilberto mencionó los derechos de autor y toda la polémica que se ha generado al respecto con la inteligencia artificial, y dos, la velocidad a la que se propaga la información, y ha apuntado a ellos dos como riesgos que existen al respecto. Pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿no ha tenido la humanidad otras dudas frente a otro tipo de tecnologías? Por ejemplo, cuando Spotify comenzó a salir al mercado, la gran preocupación de los músicos y las compañías disqueras eran precisamente los derechos de autor, y una y otra vez volvemos sobre el mismo debate. ¿Genera ChatGPT o genera en general la inteligencia artificial esta clase de riesgos, pero porque nos enfrentamos a algo nuevo o no? El riesgo máximo que nos estamos enfrentando es en el largo plazo hacer una sociedad caótica. Ese es el gran problema, porque nosotros los seres humanos trabajamos con la confianza. Cuando tú dices, yo lo vi, esto pasó porque yo lo vi, a mí no me lo contaron. Ya lo que tú ves puede ser generado y puede no ser real. Ahora, este año, vamos a romper otra barrera, que es la de escuchar. Yo escuché que tú dijiste, yo lo escuché a él decir. Eso ya hoy en día es generado y se puede imitar una voz artificialmente con inteligencia artificial. Y finalmente, con la velocidad con la que se distribuyen, y teniendo los medios de comunicación, digamos, más débiles que nunca, por el ingreso de dinero, por el cambio que hay en este momento de la tecnología tradicional a la tecnología digital, estamos entrando en una tormenta perfecta, en donde ya como seres humanos no vamos a poder distinguir lo que es real de lo que no, y los medios de comunicación están cada vez más de costado en la vida de la gente, y va a ser muy difícil distinguir lo que es la realidad. Vamos a una era en el largo plazo de oscuridad, en donde ya no podemos conocer los hechos ni podemos tener seguridad de los hechos, y cuando eso pase, el contrato social que tenemos entre todos nosotros sobre lo que ocurrió y lo que no ocurrió va a estar en una encrucijada. Ese es el real problema, no tanto el copyright, no tanto si va a desplazar puestos de trabajo o no. Y la velocidad tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque hay un proceso de digestión social. Cuando la época industrial comenzó, se tardó como 100 años en que la industria real entregara algo bueno a la sociedad. En el medio hubo niños trabajando y durmiendo en las mismas industrias, mujeres prendidas a fuego porque un patrón se enojó, hasta que el día de hoy la industria sí está entregando un valor a la sociedad, pero ahí pasó mucho tiempo. Nosotros como seres humanos ahora estamos enfrentando una tecnología en un corto tiempo de 2 años, y en los próximos 2 años va a ser terriblemente peor, y no tenemos tiempo de digerir este cambio, este advenimiento en nuestra sociedad como para interpretarlo en algo positivo. Por eso es que es muy delicado lo que está pasando con la inteligencia artificial y lo que va a pasar en el largo plazo. Hace 2 años tú hacías estas mismas preguntas y la inteligencia artificial era algo que todos queríamos llegar a ver algún día. Hace 2 años que ya ocurrió y ya tenemos un escenario que es conflictivo para el largo plazo. Usted habla entonces que vamos camino a una sociedad caótica porque debido a la inteligencia artificial las personas no sabremos distinguir de qué es real o no, ya que esta inteligencia artificial generativa puede crear contenidos desde cero y, como ya lo mencionaba Julio, audios, textos y cada vez también videos. Samir, ¿usted comparte esta visión de que la inteligencia artificial nos lleva a una sociedad caótica? Yo creo que tenemos 2 grandes riesgos, y el primero, y me uno a Julio y a Gilberto, es la desinformación, el riesgo de desinformación derivado de la velocidad, pero sobre todo de lo ingenuos que somos los humanos.
de una u otra manera, a pesar de que durante los últimos años, a través de redes sociales, hemos venido siendo bombardeados con noticias que sabemos que somos falsas. Seguimos en nuestra ingenuidad de creer todo lo que nos llega, de compartir, de amplificar todo lo que nos llega. Entonces, creo que ese es uno de esos grandes riesgos. Y el otro, creo que lo mencionó Julio, tiene que ver con la velocidad, no solo de dispersión de la desinformación, sino también con la velocidad a la que estamos viendo que esto está avanzando. Este fue el año de la inteligencia artificial cuando no debió haber sido el año de la inteligencia artificial. La mayoría de las compañías de tecnología estaban enfocadas en otras cosas hasta que en noviembre, con la salida de ChatGPT, todo el mundo se volcó hacia acá y si uno mira, este año todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero no estaba en la bandeja de nadie que este fuera a ser el año. Y lo que vamos a ver, un poco derivado de la ley de Moore, ¿no? de cómo cada paso que da la tecnología es el doble de grande que el anterior, es que en los próximos 4 años los cambios que vamos a ver de pronto son tan sustanciales que como sociedad no somos capaces de digerirlos a la velocidad que necesitamos. Pero tomando un poco lo que hablaba Julio, comparando con la industrialización y que a la final, claro, después de muchísimos años, la humanidad se adecuó hasta sacarle provecho, ¿no cree, Samir, que quizás pueda pasar lo mismo con la inteligencia artificial y perder esa inocencia, como usted lo llama, frente a la desinformación? Estoy seguro que sí, sobre todo cuando salimos del tema de la desinformación, ¿sí? Esto es un tema que hemos visto y a mí siempre me gusta usar dos ejemplos que creo que la gente logra entender. Los contadores, cuando salieron los computadores con hojas de procesamiento de cálculo como Excel, los contadores dijeron nos vamos a quedar sin trabajo. Hoy hay más contadores que nunca. Los arquitectos, cuando aparecieron los primeros programas tipo CAD en las universidades de América Latina, los profesores decían, esto tiene que hacerlo usted a mano alzada porque esa tecnología nunca va a reemplazar el ingenio de los humanos. Hoy un arquitecto que no es capaz de utilizar esas herramientas de diseño industrial en 3D, básicamente no es empleable. Aquí va a pasar un poco lo mismo con los empleos. El riesgo que tenemos es qué tan rápido va esto y qué tan rápido como sociedad somos capaces de asimilar los riesgos y los beneficios para que menos gente se quede regada, menos gente sea desplazada y menos gente viva en esa burbuja de la desinformación. Gilberto, vemos hasta ahora un panorama un poco caótico a raíz de la inteligencia artificial. ¿Usted comparte esta visión o cree, por el contrario, que la humanidad puede ir quizás al mismo ritmo en el que crece la inteligencia artificial? Yo creo que hace falta mucho educación. O sea, hace falta mucho educar a las personas para que entiendan qué es lo que estamos viviendo, cuáles son las tecnologías y cómo están avanzando las tecnologías. Y sin embargo, creo que hay todavía muchas áreas de oportunidad en cuanto, por ejemplo, si le preguntas a una persona de cierta edad, por ejemplo, si cuando están usando el Facebook, la gente no sabe que está usando el Internet, piensan que es como una magia, que los datos llegan y las fotos llegan de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha, decirlo de alguna forma, analfabetismo digital, y yo creo que esto está pasando acá también, y sin embargo comparto los puntos de los otros colegas en el sentido de que va a tener un impacto también muy positivo en muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en el área médica y creo que la inteligencia artificial generativa y los chatbots van a ayudar mucho a los médicos, sobre todo médicos en zonas rurales o zonas alejadas, para darles, ayudarles como asistentes de alguna forma, ¿no? Que les ayude al menos una imagen, te regresa qué opina de esa imagen, te regresa casos similares. En la parte del arte ha habido unas obras increíbles, ahorita que estoy viendo esta imagen, ha habido unas obras increíbles utilizando modelos generativos. Yo creo que colegas en Adobe utilizan la inteligencia generativa para generación de videos, para nosotros mismos en nuestros celulares para que podamos crear películas de forma muy sencilla, etcétera. Entonces yo creo que hay muchos aspectos positivos, pero sin embargo sí hay definitivamente un riesgo importante en cuanto al manejo de la información, ¿no? Sobre todo porque estamos viendo cómo se ha polarizado la opinión pública en todo el mundo, ¿no? O sea, en todos los países básicamente escuchamos problemas de que alguien tiene una opinión y alguien tiene otra opinión muy distinta, y el hecho de que las imágenes o textos o voz, ¿no? Por ejemplo, acá en México recientemente
hemos visto casos de gente políticos que salen diciendo un audio, diciendo una cosa y luego los políticos lo desmienten y a quién le vamos a creer, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que en esa esfera, la esfera política, hay un gran problema, ¿no? Usted toca varios puntos importantes sobre los que le quiero preguntar a Julio, porque se refiere a ese uso dual, a cómo, por un lado, la inteligencia artificial generativa puede traer grandes beneficios en la productividad, ayudarle a la humanidad en diferentes campos, pero por otro lado se puede exceder su uso y caer, uno, en falsedades en política, dos, vuelvo al tema de los derechos de autor, con un caso que también se hizo famoso a lo largo de noviembre, cuando un usuario utilizando ChatGPT recreó a artistas internacionales como Bad Bunny creando una supuesta canción, y todo fue hecho con ChatGPT. Y también, volviendo, usted mencionaba a los beneficios médicos que puede tener la inteligencia artificial generativa, incluso un modelo menos avanzado con el aprendizaje automático. Se pueden crear, buscar nuevas moléculas para descubrir fármacos nuevos. Sin embargo, en marzo de 2022 salió una investigación de personas que se dedicaban a buscar fármacos usando la inteligencia artificial, de cómo esa misma inteligencia artificial podría ser utilizada también para encontrar hasta 40.000 nuevas posibilidades de armas químicas en tan solo 6 horas. Entonces, frente a uso dual y mostrando lo positivo y también lo negativo, Julio, ¿cómo reglamentar eso para garantizar que la inteligencia artificial generativa solo traiga provechos y no las consecuencias devastadoras? La tecnología es como la lluvia, no lo puedes evitar, va a pasar. El exceso de lluvia arruina el campo. Aquí en Argentina el exceso de lluvia arruina el campo, y la falta del mismo también es un problema porque no puede sacar provecho. Y cuando el agua es óptima, el campo da muchos frutos. También hay algo que hay que tener muy en cuenta, es que hoy estamos hablando de esto con la foto de este momento, a esta hora. Y si nosotros decimos que la inteligencia artificial en su, digamos, ¿en qué edad está la inteligencia artificial en este momento? Y en este momento son amebas que van creciendo a una velocidad increíble. Lo que nosotros proyectamos que va a pasar va a ser muchísimo más rápido y muchísimo más fuerte cuando lo digamos el año que viene, cuando ya tengamos otras posibilidades, porque hace tan solo 2 años esto no estaba en nuestros escritorios. La inteligencia artificial nos da superpoderes, y yo creo que tiene que ver con el enfoque. Hablemos del corto plazo, en las empresas. La llegada de la inteligencia artificial puede ser tomada de 2 maneras, y te lo cuento quizás también desde los medios, para suplantar periodistas, para suplantar oficinistas, o puede ser desplegado para potenciarlos. Son 2 visiones diferentes. Potenciar al ser humano con inteligencia artificial es maravilloso. Querer suplantarlo a mí me parece un error, porque el ser humano tiene algo que dar en el medio, que es un valor agregado que la máquina ya no puede. Y no es una competencia entre uno y otro, sino acá el espiral positivo es cuando se potencia. Esto es agua a punto justo en el campo. Lo disfrutamos y es productivo. El problema que estamos viendo es que esta agua que llueve y no lo podemos parar porque no hay manera de regular esto de una manera eficiente, porque no se puede. Es como cuando se quieren regular las redes sociales y ya pasaron 10 años y tenemos una sociedad totalmente polarizada. Con la inteligencia artificial es en un punto lo mismo. No la podemos parar y lo que vemos es que va a venir un aguacero cada vez más fuerte, y el riesgo es que toda esa agua que cae sobre nuestra sociedad la descomponga. Pero en el corto plazo yo creo que tenemos que tener filosofías de potenciar al ser humano, no reemplazarlo, y por el otro lado tratar de fortalecer los nexos que nos unen como sociedad, que son los medios de comunicación y los líderes, para ayudar a la gente a digerir este proceso que estamos viviendo, que es la incorporación de esta tecnología en el día a día nuestro.
Ustedes mencionaban un poco entonces como los riesgos y las potencialidades, y Julio muy acertadamente hablaba de llegar a un equilibrio en el que le pueda servir a la humanidad. Y a ese equilibrio también apelaba la carta a la que me referí al inicio de este programa, de diferentes CEOs e investigadores. Samir, pero mi pregunta es, ¿no hay un tema también ahí de competencia con el hecho de que grandes compañías tecnológicas le digan a OpenAI, por favor, pare su desarrollo? Total. Y más cuando menos de 4 meses después, varios de los firmantes sacaron sus propios modelos de Large Language Models al mercado. En noviembre incluso vimos una primera cumbre internacional sobre temas de inteligencia artificial en los que vimos, y hay una caricatura que me encantó mucho porque uno ve a los líderes de los países y arriba dice tenemos que regular, tenemos que proteger, y abajo el mensaje es queremos ser los primeros en dominarla, ¿no? Entonces tenemos esta dualidad tanto del negocio, grandes compañías que están tratando de ser los primeros para no quedarse por fuera del siguiente boom tecnológico que viene. Pero por otro lado, de los países que están viendo que en la medida en que la tecnología abarca más de todo lo que hacemos en nuestra sociedad. Pero además la inteligencia artificial tiene la posibilidad de mejorar y de darles avances, digamos, significativos a cada una de esas actividades. Quieren ellos ser los primeros en tenerla, quieren ellos ser los que más la pueden aprovechar como una ventaja competitiva, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista geoeconómico en el cual están compitiendo. Entonces aquí hay una dualidad muy interesante de unos gobiernos que dicen quiero regular, pero por otro lado dicen, bueno, hagámosle nosotros antes de que tal país lo haga. Estamos viendo en este momento un movimiento tripartita muy fuerte. El gobierno norteamericano emitió ya una primera orden ejecutiva tratando de poner, digamos, algunos marcos sobre los cuales las compañías, por lo menos en Estados Unidos, se puedan mover. Europa se está moviendo rápidamente, sobre todo en el tema de privacidad de la información y de cómo se puede utilizar. Y el caso de China, que está diciendo, nosotros también queremos jugar, pero nuestras reglas son diferentes. Usted menciona precisamente todos los esfuerzos gubernamentales que ha habido a lo largo de 2023 para intentar ponerle límites a la inteligencia artificial y lograr el equilibrio del que hablaba Julio. Gilberto, ¿usted cree que son suficientes y que van al ritmo estos intentos en comparación con el crecimiento de la inteligencia artificial? No, yo creo que definitivamente siempre va a haber un retraso importante con respecto a, sobre todo por lo que comentaban hace un momento, de lo rápido que están moviendo las tecnologías, ¿no? Entonces vamos a ver un ritmo acelerado exponencial y entonces los gobiernos pues apenas se están dando cuenta. Yo creo que justamente el hecho de darse cuenta muchos gobiernos de lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer en este momento fue lo que levantó poco la alarma, ¿no? Y yo creo que es muy difícilmente van a estar al día para poder regular muchos de estos algoritmos, porque muchas veces no entienden qué es lo que sucede, ¿no? Yo recuerdo hace 1 año, 2 años han mandado a llamar a Zuckerberg al Congreso de los Estados Unidos para hacerles preguntas y te das cuenta del nivel de desinformación que tienen los políticos en Estados Unidos. No entienden la tecnología, ¿no? Entonces, en la medida que no entiendan la tecnología va a ser muy difícil que se regule, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes también es que muchos países, sobre todo en Latinoamérica, no se toman con suficiente seriedad a los expertos, ¿no? Quizás en otras partes del mundo no sea mayor problema, pero pues también tienen que allegarse de expertos pues para tomar las decisiones correctas, ¿no? Y yo creo que en Latinoamérica en particular pues tenemos que poner las preguntas adecuadas y ver cómo vamos a integrar estas tecnologías pues en la vida diaria de nuestros ciudadanos. Entender la tecnología. Julio, para contribuir a esto, ¿qué aplicaciones de inteligencia artificial generativa usa usted y cómo las usa para potenciar a la humanidad? Hace un tiempo, te diría 3 meses, tenía que hacer una integración entre 2 sistemas. Yo ya tengo 48 años y que no desarrollaba software más o menos desde los últimos 20. Pero obviamente tenía la capacidad de recordar y saber cuáles son las reglas para desarrollar, para programar algo. Y entré en ChatGPT, le pedí específicamente qué eran las conexiones que tenía que hacer y con un poco de idea
volví a desarrollar, volví a generar software o un script que necesitaba. Y si eso lo tuviera que traducir en una imagen, yo ya estaba viejo, ¿no? Con un bastón, y de pronto usé ChatGPT y salí caminando. Y después empecé a correr. Y la velocidad con lo que pude hacer todo esto fue minutos. Por eso digo que lo más importante es potenciar al ser humano. La inteligencia artificial generativa debe ser aplicada no en el reemplazo, sino en la potenciación. Ahora, cada vez que quiero aprender algo, voy primero a ChatGPT y en segundo lugar voy al buscador a hacer algún research. Creo que esa es la parte en donde nosotros tenemos que empezar a verla como, digamos, un potenciador de nosotros mismos. Es un asistente, es una parte nueva del cerebro que se nos habilita para poder tener este tipo de información. ¿A quién? A nosotros. ¿Está para reemplazarnos? No, para mí no. Para mí tenemos que hacer el esfuerzo de esta vez no pensar con el bolsillo, con el costo, sino pensar con el valor agregado de juntar estas dos hermosas tecnologías, que es el cerebro humano y la inteligencia artificial, y ponerlas en conjunto a trabajar en una empresa, en una investigación, en avance científico y en lo que fuera. Yo creo que ese es el panorama optimista del corto plazo, y en el largo plazo siempre pensar para adelante que lo que tenemos es el fin de la realidad, es el fin de los hechos. Ya no tenemos más realidad, ya no podemos confiar más en ella. Eso es en el largo plazo. En el corto tenemos que usarla para potenciarnos. Y creo que usted entra perfectamente a las conclusiones de este programa, por la cual le quiero preguntar a Gilberto para terminar con Samir. Julio habla de repotenciar y no reemplazar. ¿Cómo garantizar esto? Y también la misma pregunta, ¿qué herramientas de inteligencia artificial generativa utiliza usted y si en su día a día usa o no ChatGPT? Yo sí uso ChatGPT. Justamente hace unos minutos platicaba con unos colegas estaba trabajando en una propuesta científica y tenía por ahí unas 10 páginas y lo tenía que resumir a 5 y me hice uso de ChatGPT para que me ayudara a resumir, ¿no? Entonces, yo creo que yo sí soy un creyente de que hay que todavía ponerle un poquito de esfuerzo mental a lo que uno quiere decir, y ya después sí te puedes ayudar con las herramientas y todo. Pero yo utilizo mucho, desde siempre me gustó la fotografía. Yo soy profesor en procesamiento y análisis de imágenes. Siempre mis cursos son orientados a la foto, a la tecnología de la fotografía, y yo estoy encantado con lo que está sucediendo. Tengo colegas que trabajan en Adobe y veo las tecnologías que están desarrollando para Adobe, que van a potenciar cualquiera de nosotros puede hacer una muy bonita película con unas cuantas fotografías, que pueda animar, que pueda hacer unas cosas increíbles. Yo eso lo veo como algo sumamente bueno, ¿no? Entonces, yo voy más por la parte de las imágenes, quizás porque generalmente es algo a lo que me dedico, y también utilizamos mucho, sobre todo modelos generativos para entrenar algoritmos médicos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay oportunidades muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que para cosas que sean relacionadas con las artes, con la escritura, como mencionaba Julia hace un momento, con la parte de código, o sea, el hecho de que a lo mejor en algún momento todos nosotros podamos desarrollar una aplicación móvil de forma muy sencilla, y hay gente que lo va a hacer para aplicaciones de social good, para aplicaciones buenas. Yo creo que va a ser algo que nos va a servir a todos en gran medida, pero claro, tenemos que vigilar los malos usos de la tecnología, como todo. Samir, a usted le voy a añadir una pregunta, además de que nos conteste qué herramientas de inteligencia artificial generativa utiliza usted. Claro, estamos con 3 expertos en la materia. Si bien, como nos decía Julio, independientemente de la edad, son expertos en la materia, pero ¿qué aplicaciones podrían usar las personas del común que no tienen demasiados conocimientos tecnológicos? Yo creo que eso es lo más interesante de lo que estamos viendo en este final del año. Quienes sabemos usar DALL-E, quienes sabemos usar ChatGPT, quienes sabemos usar Bard, ya nos movemos en ellas. Pero si usted usa Office o si usted usa Google Workspace, ya están empezando a llegar estas mismas capacidades a esas herramientas que usted utiliza en el día a día. Entonces, desde su aplicación de
crear una aplicación, de crear una presentación, de resumir un documento, de resumir una reunión que tuvo virtual, las herramientas que usamos en el día a día, todas están incorporando funcionalidades de inteligencia artificial, y creo que eso va a ser lo más significativo de lo que veremos de aquí hacia el primer semestre del próximo año, que todo el mundo va a empezar a usarlas sin tener que ir a buscar, oiga, ¿cómo entro a ChatGPT? Oiga, ¿cómo entro a Bard? Sino dentro de las herramientas que ya usamos en el día a día, vamos a ver estas capacidades. Y ahorita, así es una pregunta que me parece importante responder, y es, creo que aquí hay tres grandes actores que tienen que mezclarse para tratar de llevar esto a un buen término. El primero es uno mismo. Tenemos que aprender, tenemos que educarnos, tenemos que entrenarnos para entender lo que está pasando y las soluciones que hay y cómo las podemos incorporar en nuestras vidas. La segunda son las empresas. Las empresas, como decía ahorita Julio, tienen dos caminos. O uso esto para sacar gente o uso esto para potenciar gente. Y la tercera, los gobiernos tienen que empezar a ver cómo hacemos para que esto sea de mayor beneficio para todos. Ustedes hablan del resumen que logra la inteligencia artificial. En una palabra, para usted, Samir, ¿qué es la inteligencia artificial? Transformación radical. Julio, una palabra para usted. Es una maravilla. Gilberto. Potenciación de la creatividad o creatividad. Gracias, creo que fue un debate bastante interesante. Samir Estefan, Julio López y Gilberto Ochoa, gracias por estar aquí en el debate. La producción estuvo a cargo de Andrés Doncel y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.